Muy buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con esta última parte de biología en lo que respecta al tema de ecología, ¿no? Como un breve repaso, mencionar nada más que estábamos viendo lo que era conceptos para entender este tema de ecología, lo que es hábitat, nicho ecológico, los factores de un ecosistema. También vimos cómo se clasifican los animales según la temperatura, ya sea corporal o ya sea por su tolerancia a la temperatura ambiental. Habíamos visto otros conceptos como lo que es población, la dinámica de poblaciones. Vimos la red trófica o también denominada cadena alimenticia en todos sus niveles. Y por último estábamos viendo las relaciones intraespecíficas, quiere decir entre o dentro de la misma especie, y relaciones interespecíficas, que es entre diferentes especies. Por lo cual llegamos a esta parte de aquí. Vamos a explicar esta parte de aquí, que son los ciclos biogeoquímicos. Tenemos aquí de dos tipos. Tenemos los de tipo gaseoso, cuando la reserva de estos elementos se encuentra en el aire, en forma de gas. Tenemos ahí, por ejemplo, al ciclo del carbono, del hidrógeno y del agua. Y tenemos a los ciclos de tipo sedimentarios, cuando la reserva se encuentra como un tipo de sedimento. Caso del fósforo y caso del azufre. Vamos a empezar entonces, vamos a empezar en este caso explicando el ciclo del carbono. Vamos a partir de este dibujito que tenemos aquí y vamos a ir enumerando conforme vayamos avanzando. Entonces tenemos aquí plantita y tenemos aquí conejito, ¿no es cierto? Entonces, número 1, vamos a poner por aquí, número 1. En el caso aquí de la plantita, recordemos que la plantita lo que va a absorber o lo que va a liberar, vamos a empezar con eso. Bueno, lo que va a ser plantita, recordemos es, aquí vamos a poner número 1, lo que va a hacer la plantita es absorber CO2, ¿no es cierto? Ahora vamos a ponerle bien. Vamos a poner por aquí número 1. Lo que va a hacer la plantita primero es absorber el CO2. Recordemos que necesita una fuente de carbono para hacer el proceso de fotosíntesis. Si somos más específicos, en la fase oscura, pues no. Ahora, plantita absorbe CO2, ¿para qué? Para hacer proceso llamado fotosíntesis y producir nutrientes. Entre estos nutrientes ponemos por aquí número 2, tenemos a la glucosa, ¿no? Oye, esta glucosa, ¿quién lo va a aprovechar? Número 3. Por aquí lo va a aprovechar conejito. Conejito va a comer plantita para aprovechar la glucosa. Y aquí tenemos número 4. Conejito haciendo proceso de respiración, ¿no es cierto? Haciendo proceso de respiración, uno de los desechos que va a eliminar es el dióxido de carbono. Y otra vez este dióxido sería absorbido por la planta, que va a producir glucosa para que el conejito la coma, y otra vez va a expulsar CO2, y ahí al parecer se cerraría el ciclo, ¿no? Pero no es así. Vamos a poner por aquí número 5. Número 5, porque así como plantita va a producir glucosa, caso de que el conejito no la coma, obviamente la plantita produce glucosa para ser consumida por ella misma, ¿sí o no? Para hacer su proceso energético, para consumir sus propios nutrientes que ha producido. Ahora, plantita también produce CO2, proceso denominado respiración celular. También produce dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos el proceso que realiza plantita. Pero, ¿qué es lo que va a suceder cuando plantita muere? ¿Qué es lo que va a suceder cuando conejito muere? Aquí vienen los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Los hongos y las bacterias. Aquí vienen los descomponedores o desintegradores. Muy bien, entonces aquí tenemos 7, 8. ¿Quién la aprovecha? Los descomponedores. Luego vamos a poner por aquí 9 y número 10. Profesor, ¿y qué significa 9 y número 10? Bueno, todo lo orgánico que van a absorber aquí hongos y bacterias, los desintegradores,
lo van a convertir en inorgánico, como dióxido de carbono. Y ahí se cierra el ciclo del carbono. Muy bien. Vamos a seguir con otro de los ciclos, que en este caso vamos a seguir con el ciclo del nitrógeno. Muy bien. También otra vez partimos de plantita y de conejito. A ver. Bueno, conejito tiene que alimentarse de la plantita, ¿no es cierto? Porque la plantita es fuente de proteínas. Para liberar ahora, pero proteínas, la plantita tiene que asimilar el nitrógeno del medio ambiente, porque en el medio ambiente hay, aparte de oxígeno, hay nitrógeno. Pero, no puede ingresar directamente el nitrógeno a la plantita. Así que va a seguir un ciclo este nitrógeno. Ponemos por aquí, número 1. Primero vamos a llegar a que el nitrógeno es absorbido por una bacteria. Esta bacteria llamada bacteria fijadora. A este proceso también se le conoce como la fijación del nitrógeno. Vamos a ponérselo por aquí. Fijación de nitrógeno. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos proceso número 1. Ahora, ahí queda, ¿ya puede absorberlo la plantita? No, todavía. Una vez que la bacteria fijadora absorbe el nitrógeno, número 2 lo transforma en amoníaco, NH3. Este amoníaco ya puede ser absorbido todavía, tiene que pasar por otra bacteria. Esta otra bacteria lo que va a hacer es coger el amoníaco y convertirlo en nitrito. ¿Ya puede ser absorbido por la planta? Todavía necesita pasar por una bacteria más. Esta bacteria lo que va a hacer es convertir el nitrito en nitrato, número 6. Una vez es convertido en nitrato, recién puede ser absorbido por la plantita. Recién podemos llegar aquí a la plantita, número 7. Una vez que la plantita absorbe el nitrato, ahora sí puede producir proteínas, número 8. Ahora, ¿quién va a aprovechar esas proteínas si es que se las come? Conejito. Número 9. Ahí aprovecha las proteínas de la plantita. Ahora, conejito, aparte de consumir nutrientes, también los excreta, ¿sí o no? Uno de esos desechos va a ser la urea. O bueno, la urea que contiene la orina del conejito, mejor dicho. Y esa urea va a ser transformada o convertida también a amoníaco, número 11. Para que este amoníaco pueda continuar el ciclo, ¿no? Y nuevamente ser absorbido por la plantita. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede una vez más? ¿Qué es lo que sucede si plantita muere? Número 12. O bueno, si conejito muere, como habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Número 12. Entonces vienen aquí los desintegradores. Vienen aquí los desintegradores, que son las bacterias y los hongos, ¿no es cierto? Y pueden producir, convierten todo lo orgánico en inorgánico, y una de esas sustancias inorgánicas sería el nitrógeno. Para nuevamente empezar con todo el ciclo que ya hemos explicado. Muy bien. Ahí tenemos el ciclo del nitrógeno. Vamos con el último que vamos a tener aquí, el ciclo del fósforo. ¿Profesor, otra vez empezamos con plantita y conejito? Claro que sí. ¿Cómo adivinaste? Otra vez empezamos por aquí. La plantita tiene que elaborar lípidos. Lípidos. Estos lípidos en su estructura van a contener fósforo. ¿Quién se come esos lípidos? Bueno, cuando se come la plantita, el conejito absorbe los lípidos. Ahora, conejito va a desechar orina, ¿no es cierto? Va a desechar orina. Y esa orina también contiene fósforo. Esta orina puede ir a la plantita nuevamente, ser aprovechada por la plantita y producir nuevamente lípidos. Y ahí se cerraría una parte del ciclo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si esta orina, que contiene aquí fósforo, vamos a suponer por medio de un río, llega al mar? Aquí está el fósforo en el mar. ¿Qué es lo que sucede? Este fósforo puede ser aprovechado por una plantita del mar. Bueno, en este caso por las algas. Así como en un ecosistema terrestre lo aprovecha la planta, en un ecosistema acuático lo puede aprovechar una alga. ¿Y qué es lo que hace la alga? Igual que la plantita, fabrica lípidos. Y ahora no vendrá conejito, ¿no? Porque el conejito no es acuático. Pero vendrá pececito que al comer la alga va a aprovechar los lípidos.
Pero pececito, al estar por ahí distraído, puede venir alguien y comérselo, ¿sí o no? Por ejemplo, un pelícano o un ave. Entonces viene un ave y se come al pececito y absorbe el líquido que contenía el pececito. Ahora, esta ave, recordemos que esta ave va a poder también, obviamente, va a desechar orina. Y esta orina que encontramos por aquí, también va a formar parte de, bueno, otro desecho que tiene aquí también sería el guano. Y ese guano va a contener bastante fósforo. Ah, ese es el guano de las, justamente recibe el término de las aves guaneras, ¿no es cierto? Recordemos ahí en la guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? Esta era una fuente. Muy bien. Entonces, aquí está el guano justamente de esta ave, que tiene acumulaciones prominentes de fósforo. Este fósforo puede caer nuevamente hacia el mar. ¿Y quién va a aprovechar el fósforo en el mar? Otra vez aquí el productor, ¿no es cierto? Otra vez el alga. Otra vez aquí va a aprovechar, vamos a poner el número 13, va a ser aprovechado por la alga. Pero ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede siempre, ¿no? ¿Qué sucede si conejito muere? ¿Qué sucede si conejito muere? ¿Qué sucede si plantita muere? O pececito o avecita muere. Bueno, aquí vienen los desintegradores, ¿no? Aquí caso de los hongos y las bacterias. Ponemos por aquí número 15. Convierten lo inorgánico en orgánico. Entonces nuevamente tendríamos fósforo para ser aprovechado por parte del alga en el mar o por parte de la planta en tierra, ¿no? Ahí tendríamos el ciclo del fósforo. Expliquemos ahora términos sobre sucesión ecológica. Bueno, una sucesión ecológica vamos a tener aquí que son cambios en el ecosistema. Se va a dar en una dirección, de lo simple a lo complejo. De lo simple a lo complejo. Vamos a mencionar algunos términos como que en lo que empieza una sucesión ecológica se le llama la comunidad pionera, mientras que en lo que termina se le denomina comunidad clímax. Ahora, recordemos que esta sucesión ecológica se va a caracterizar por ser estable y por ser compleja. Y también es previsible, por si acaso. Tenemos dos tipos de sucesión ecológica. Tenemos la de tipo evolutiva, que por ejemplo aquí tenemos un ecosistema acuático y vamos a dar paso a un ecosistema terrestre. Por ejemplo, ahí tenemos al líquen. Recordemos que un ecosistema acuático, en el caso de que estaba en el mar, y ahora va a pasar a un ecosistema terrestre, porque ahora va a estar en una roca, ¿no? Caso del líquen, recordemos que anteriormente dijimos que el líquen era la asociación entre un alga, ¿no es cierto?, y un hongo, que es lo que va a formar el líquen. Entonces, el alga que estaba en un ecosistema acuático, ahora está en un ecosistema terrestre, porque está favorecida o unida ahí con un hongo. Haya habido una sucesión de tipo evolutiva. Luego tenemos una sucesión primaria. Ya, profesor, ¿qué es una de tipo primaria? Es cuando aparecen plantas donde antes no había. Vamos a suponer un ejemplo, a ver. Después de una erupción volcánica, por ejemplo, por la temperatura, ¿qué es lo que va a suceder? Mata toda forma de vida, ¿no? Pero de pronto, sobre el suelo, van a llegar esporas. Van a llegar, y estas esporas van a generar luego semillas, se van a formar plantitas, que van a originar luego otras plantas. Llegan animales, y entonces estamos yendo de lo simple a lo complejo, ¿no? O también la formación de bosques. Por ejemplo, partimos de una roca, donde puede albergarse un líquen, donde se van a generar luego musgos, luego vienen semillas que van a generar arbustos, y luego se generan los árboles. Sucesión de tipo secundaria. Aparecen plantas, pero en este caso donde ya habían plantas. Por ejemplo, en la selva tenemos árboles y debido a una tala, estos árboles ya no van a estar, pero se pueden generar, pueden aparecer arbustos, por ejemplo, hierbas, que ya serían otras plantas. Y por último tenemos el desequilibrio ecológico. Factores que hacen un desequilibrio, ¿no es cierto?, en lo que es el ecosistema. Por ejemplo, ahí tenemos urbanizaciones, ¿no? Si pensamos cómo era alguno de nuestros distritos, por ejemplo, Chorrillos, Villa Salvador,
Villa María del Triunfo y otros más, ¿no es cierto? O Puente Piedra, por ejemplo. Hace 60 años, ¿cómo eran? Eran muy distintos, ¿o no? Tal vez eran chacras en algunos casos. Y entonces ha venido lo que es la urbanización. ¿Ha desequilibrado el ecosistema? Claro que sí, porque antes no era así. Tenemos la tala, la pesca y la caza indiscriminada. Bueno, aquí podemos decir que sacamos árboles en la selva para, bueno, para lo que es a nivel industrial, o también se va cambiando el ecosistema con árboles que nosotros mismos podemos plantar, ¿no? Y hay un desequilibrio. La agricultura, bueno, principalmente con fines económicos es que se realiza, pues, ¿no? Pero también es un desequilibrio. El uso de pesticidas también, que cumplen con la función de matar a los insectos, pues, ¿no? Pero cada vez esto hace que se hagan más resistentes y tienen que aparecer nuevos pesticidas, con lo cual se va dañando al ecosistema, a las plantas, a los animales y al mismo hombre puede llegar también a nivel del sistema nervioso. Entonces, eso sería la parte teórica. Ahora vamos a ver algunos problemas propuestos que tenemos por la parte de aquí. Bueno, algunas preguntas como aquí que es una asociación ecológica, ya podemos responderlas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Ya vimos el tipo evolutiva primaria y secundaria. Y también organismos pioneros, un ejemplo de ambiente con sucesión. Vamos a responder aquí los problemas con alternativas. Me dicen, un ecosistema se define brevemente como, entre las alternativas, aquí vamos a marcar, sería clave la letra E. Clave la letra E. Un sistema dinámico, abierto, con entrada y salida de materia. Bien. El conjunto de seres vivos que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un ambiente común se va a denominar la biocenosis, ¿no? O también denominados los factores bióticos. Bien. Siguiente, señale la proposición correcta respecto a la sucesión ecológica secundaria. Bueno, en la secundaria se desarrollaban plantas donde antes ya habían plantas, ¿no? Por eso desmarcamos esta de aquí, que se desarrollan nuevas especies donde preexisten otras. 8. La biocenosis y el biotopo son dos componentes estructurales que conforman el ecosistema. Pues claro que sí. Siguiente. El más grande ecosistema del mundo sería la ecosfera, que es el conjunto de ecosistemas de toda la Tierra, ¿no? 10. La caracteriza a una población y la a una comunidad biológica. Bueno, aquí sería la diversidad, va a caracterizar a una población y la estructura trófica, la cadena alimenticia, a una comunidad, pues, ¿no? Que se relaciona. 11. La relación intraespecífica en la que algunas especies se diferencian morfológicamente de acuerdo a la función que realizan es conocida como sociedades. Caso, por ejemplo, de las abejas, ¿no? La abeja reina, los zánganos y las obreras. Terminamos por aquí con estos tres. Me dicen, uno de los principales determinantes biológicos del nicho ecológico de una especie sería en este caso bueno, ¿qué podemos hacer para que cambie el nicho ecológico para que se determine? Bueno, aquí sería parte de la competencia entre especies. Siguiente, la función más importante de las bacterias en un ecosistema es, bueno, ser un desintegrador, ¿no? Ser un descomponedor. Pero aquí no está esa característica principal. A ver, veamos que hay ser productoras primarias. Podría ser, pero aquí productoras principalmente son las plantas y las algas. Aunque también aquí podríamos ver las cianobacterias, ¿no? Servir como alimento. No, aquí no. Fijar el nitrógeno. Bueno, sí está dentro de sus funciones fijar el nitrógeno, ¿no? Lo vimos en el ciclo del nitrógeno. Pero función importante, producir infección en los demás seres, sí, pero no es una función importante. Permitir la nutrición de las plantas, ya, cierto, esto es más importante, ¿no? Caso de las bacterias del caso del ciclo del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? En una cadena alimenticia, ¿qué es lo que no puede faltar? Bueno, el inicio y el final, ¿no?
Tendremos que buscar a los productores y los descomponedores. Pero no hay, ¿no? Productores y consumidores, productores y alimentadores. Bueno, esta es la que más se acercaría, ¿no? Las plantas y los degradadores o descomponedores. Muy bien, hasta ahí entonces avanzaríamos esta parte de aquí, chicos. Me despido de ustedes. Hasta luego.